Vivimos en un momento político extremadamente delicado. La noticia de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, con el posterior control de sus recursos y su patrimonio, está sacudiendo no solo a América Latina, sino al mundo entero. Frente a este escenario, una pregunta se vuelve inevitable. ¿Cómo pensar esta realidad política sin quedarnos atrapados en discursos simplistas o binarios? Hoy quiero traer a escena a George Orwell. Orwell fue un autor profundamente político. Escribió ensayos, artículos, críticas sociales, pero en este video quiero centrarme en dos de sus obras de ficción. ¿Por qué justamente en la ficción de Orwell? Bueno, ahí logró algo extraordinario él, construir metáforas políticas que siguen describiendo con precisión nuestro inquietante presente, principalmente nuestra realidad política, a través de sus fábulas. Ya veremos, a través de dos de los textos que vamos a trabajar de él, que son los más conocidos, Rebelión en la Granja y 1984. Empecemos con Rebelión en la Granja. Este texto suele leerse, correctamente, como una parodia y una crítica al régimen estalinista. Sin embargo, su potencia simbólica permite pensarlo más allá de su contexto histórico original. En la novela, los animales de una granja se organizan y colectivamente derrocan a su amo humano. Lo hacen en nombre de la justicia, de la igualdad y del control de recursos que ellos mismos producen, ya que trabajan como esclavos mientras el humano se queda con todo. Una vez derrocado el amo, los animales instauran un gobierno provisional. Se redactan estatutos, leyes que supuestamente garantizan igualdad y justicia para todos. Pero con el paso del tiempo ocurre algo clave. Los cerdos, que lideran el proceso, empiezan a adoptar comportamientos humanos. Los estatutos comienzan a modificarse, siempre en beneficio de quienes gobiernan, hasta que finalmente los cerdos se apropian de la granja, de su producción y de sus recursos. El resultado es claro. El poder cambia de manos, pero la lógica de dominación se mantiene. Y acá es donde la metáfora se vuelve incómodamente actual. Una intervención que se presenta como liberadora, como necesaria, como moralmente correcta, puede terminar siendo simplemente un cambio de administrador de los recursos. Y la pregunta inevitable es, ¿te suena este cerdo? Pasemos ahora a 1984, uno de mis libros favoritos. Esta novela es una crítica feroz al totalitarismo, a la censura, a la vigilancia extrema y al control permanente. De las formas de hablar y por lo tanto control de las formas también de pensar. Recuerden la relación que hay entre pensamiento y el lenguaje. En 1084 el control no se ejerce solo por la fuerza, se ejerce sobre todo justamente en el lenguaje, por el lenguaje. El gran hermano, una figura construida para disciplinar a la sociedad, utiliza mecanismos como la neolengua, un lenguaje diseñado para reducir el pensamiento crítico. Si no puedes nombrar algo, no puedes pensarlo. Además, el régimen necesita un enemigo permanente. En la novela ese enemigo es Goldstein. Hoy ese enemigo puede adoptar distintos nombres. Maduro, el narcotráfico, dictadura, el mal absoluto. Este mecanismo es un pensamiento que es binario. O estás con nosotros o sos el enemigo. Es las dos lógicas, a favor o en contra. En ese marco aparece el concepto central de lo que se llama en el texto el doble pensar, cuyo lema Orwell expresa textualmente así. La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza. ¿Ven esta disyuntiva que se conforma y se hace un doble pensar entre cosas que no son una sinonimia, sino que son antónimos? Aplicado a la actualidad, el doble pensar se traduce en una pregunta tramposa. ¿Estás a favor de Maduro o de Donald Trump? Para desmontar esta lógica binaria,
quiero traer a la discusión a un filósofo uruguayo fundamental, Carlos Bas Ferreira. En su obra Lógica Viva, Bas Ferreira analiza lo que llama los errores de falsa oposición y dice textualmente: una de las mayores adquisiciones del pensamiento se realizaría cuando los hombres comprendieran, no solo comprendieran, sino sintieran que una gran parte de las teorías, opiniones, observaciones, etcétera, que se tratan como opuesta, no lo son. Es una de las falacias más comunes y por la cual se gasta en pura pérdida la mayor parte del trabajo pensante de la humanidad, la que consiste en tomar por contradictorio lo que no es contradictorio, en crear falsos dilemas, falsas oposiciones. ¿Qué significa esto en términos simples? Que nos presentan una dicotomía donde existen más opciones, más matices, más posiciones posibles. Y aplicado al hecho actual, la idea es clara. Estar en contra de la intervención de Estados Unidos no significa estar a favor de la dictadura de Maduro. Rechazar una intervención imperialista no implica defender un régimen autoritario. Pensar críticamente es justamente negarse a elegir entre dos males como si fueran las únicas alternativas. Las obras de Orwell fueron escritas hace casi un siglo. Sin embargo, siguen siendo herramientas fundamentales para entender la realidad actual desde una perspectiva más amplia, más crítica y menos manipulable. A través de fábulas y distopías, Orwell no nos dio respuestas cerradas, nos dio advertencias. Y para cerrar, quiero dejar una última cita, esta vez de otro uruguayo, una figura central de nuestra historia política, reivindicada tanto por derechas como por izquierdas. Hablo de José Gervasio Artigas. Artigas decía lo siguiente: no venderé el rico patrimonio de los orientales al vil costo de la necesidad. O dicho de forma más coloquial y generalizando para aplicarlo a diferentes culturas, diferentes comunidades, no venderé nuestro rico patrimonio o nuestros recursos al bajo precio de la necesidad. Pensar la política hoy más que nunca exige memoria, pensamiento crítico y resistencia a los discursos simples. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.